buenos días. Vamos a ver el paso 10 del proyecto Quiz, donde vamos a introducir la función de autoload que carga automáticamente lo que se pide a la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es introducir algo de gestión de errores en getQuizzes. Esto, si hubiésemos sido rigurosos, lo hubiésemos tenido que introducir en pasos anteriores, pero lo vamos a introducir aquí en todo el conjunto de las acciones de los controladores asociado a la función de autoload, como veremos. Luego, además de eso, definiremos la función load, que es la que realiza el autoload, que lo que hace es lanzar una lectura a la base de datos de un objeto siempre que llega a un path que lleve un identificador de objeto en la base de datos. Y además introducimos la gestión de errores ya asociado a esta precarga, en los casos de error en la lectura en la base de datos. A continuación, en el paso 3, adaptamos las rutas de acceso a preguntas para usar load, de forma que estas rutas gestionen bien las acciones y las rutas. Y por último, instalamos el middleware load en el punto apropiado del enrutador, del router index, para que antes de gestionar las rutas, pues ya se ha hecho la precarga y que eso se gestione en un código unificado. Y por último, una vez que hemos hecho todos los cambios, pues hacemos la versión y la guardamos en la historia del proyecto. Vamos a ver los pasos 1, 2 y 3 que se ven todos sobre el controlador. El primero es introducir esta función catch aquí. Anteriormente teníamos, digamos, esta función, bueno, estaba indentada de una forma un poco diferente, aquí la hemos indentado un poco mejor, y hemos añadido un catch después del then. Catch es cuando se produce un error. Si hay errores, digamos, el catch, algún tipo, ejecuta una función aquí que instalamos, pasándole el objeto de error como parámetro. Y entonces aquí pues haríamos un next error que llevaría al siguiente middleware de error. Entonces esto habría que haberlo hecho al principio, pero no lo hemos metido y lo metemos aquí ya directamente, junto con todos los demás casos de error. Luego además tenemos que para el caso de show y de answer, que es cuando afecta a autoload, tenemos que definir una nueva función, la función load, que es la que realiza el autoload. Es una función, un middleware, no de los normales, no es de error, que tiene un parámetro adicional, que es el quizIt, que es el identificador del it que tiene que precargar, del objeto de la base de datos que tiene que precargar. Por eso tiene los parámetros rec, res, next y uno adicional. Básicamente, esta función de autoload lo que hace es básicamente pues lanzar una búsqueda en la base de datos asociada a este identificador, y cuando ya tiene el objeto, simplemente lo que hace es ejecutar esta función que si hay objeto, o sea, si ese objeto se ha encontrado correctamente, lo asigna a la variable quiz del objeto rec, de la cabecera, quiz a quiz.rec, y hace un next para que ya se ejecute el middleware correspondiente, el que le toque por la ruta que se está resolviendo en ese momento. Si no, entonces lo que hace es un next error, lanzando new error. No existe quizIt en base de datos, es decir, no existe este identificador porque es que habrá dado un error de que no hay objeto, porque devolverá un undefined, digamos en quiz, en ese caso. Y por último, si pues hay algún otro tipo de error en la búsqueda, en el find directamente o en el quiz y tal, pues se dispararía este error que también iría al siguiente middleware de error. Aquí, si nosotros enviamos esto, lo que se produce, digamos, es esto de aquí, ¿no? Que el mensaje que nosotros metemos aquí, pues aparece así en la página de errores de visualización. No existe quizIt igual a 111, que sería este de aquí. Aquí el objeto quiz sería undefined, por eso aparece un undefined, y además, pues daría toda esta ristra con el stack de errores. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite factorizar el código para que la carga siempre se realice aquí. Tenemos, esto es el don't repeat yourself, el dry, la primitiva dry, que toda una función que es común a varias primitivas y a otras más, como veremos más adelante, de las que vamos a ir introduciendo en los temas posteriores, pues metemos aquí. Y además la gestión de errores, pues que bueno, es meter todos estos if then elses y catch, etcétera, etcétera, pues se evita y se simplifica mucho lo que es el show y el answer.
El show, una vez que lo tenemos así, queda simplemente esto. Como ya tenemos en esta variable de aquí, en reqUiz, cargado el quiz, el objeto que se necesita en la base de datos, porque esto se dispara automáticamente, como veremos, siempre que viene un path que lleva un identificador, un quizID. Entonces, lo único que hay que hacer es renderizar. Render quiz show, es decir, el show de las vistas, con quiz rec.quiz, es decir, que renderice con el objeto quiz que nos ha devuelto la función de autoload. Y en el caso de answer, también lo único que tiene que hacer es comprobar el resultado. Aquí hemos refactorizado también un poco el código para hacerlo más estructurado que en el caso anterior. Creamos una variable resultado igual a incorrecto y luego lo único que miramos es si la respuesta es correcta. If requery respuesta es igual a requiz.respuesta, es decir, la que ha enviado el usuario es igual a la que está en la base de datos, todo el resultado es igual a correcto, cambiamos esto. Y luego lo que hacemos es simplemente renderizar quizAnswer pasándole requiz y además respuesta y resultado para que lo renderice correctamente. Entonces con esto lo que hemos es factorizado aquí en la función de autoload todo lo que es la gestión de acceso a la base de datos y el tratamiento de los casos de error que pueden ocurrir en ese caso. Una vez que hemos hecho eso, lo único que tenemos que modificar es el enrutador, rootesIndex, porque tenemos que poner antes de que se evalúen estos middlewares para que el objeto esté cargado una vez que se invocan los controladores. Aquí con router param lo que hacemos es, lo que hace básicamente esta función de aquí, param, que puede estar accesible para los routers, es si este parámetro existe en la ruta, entonces invoca quizController.load, es decir, ejecuta la función de autoload y queda cargada. Y solamente si existe este parámetro, por ejemplo, cuando se carga la colección de objetos, como ahí no hay parámetro, no hay identificador, pues no se cargaría, digamos, no se haría la carga de la base de datos, porque solo se ejecuta en ese caso. Y entonces con esto, pues, bueno, pues ya tenemos la función de autoload completamente instalada. Y nada más, con esto acabamos este tema. Muchas gracias.